La Navidad se está acercando. Niños de todo el mundo envían cartas con sus más grandes deseos al Polo Norte para Papá Noel. En la víspera de Navidad, los corazoncitos están palpitando y deseando que pase esta noche. Una noche llena de esperanza. En esa misma noche, en el Polo Norte, los elfos de Papá Noel están muy ocupados preparando los regalos. Intentan cumplir con las cartas que llegan a última hora, porque Papá Noel, con su gran sonrisa y ojos brillantes, dice: cada deseo es especial e importante. Vamos a hacerlos todos realidad. Los elfos se pusieron enseguida manos a la obra. Trabajaron toda la noche para realizar cada uno de los deseos. Entre todos los deseos se encontraba también un tren de juguete. Un tren de juguete mágico que no solo podía recorrer la habitación de los niños, sino que también podía hacer pequeños sonidos y luces. Buzzy Evergreen, el elfo inventor de la máquina para hacer los juguetes, añadió un toque especial. Una pequeña campana dorada que sonaba cada vez que el tren pasaba por una curva. Papá Noel colocó todos los regalitos cuidadosamente en su saco y el trineo gigante, y junto con sus renos voló por el cielo estrellado hasta la casa de cada niño. Entró silenciosamente por la chimenea y dejó los deseos bajo el árbol de Navidad, junto con una nota que decía: para un angelito en la tierra, con amor, Papá Noel.
A la mañana siguiente, los niños en todo el mundo saltaron de sus camas para ver sus regalos. Sus ojos se llenaron de alegría y felicidad. El tren mágico de juguete recorría las habitaciones de los niños, haciendo sonidos y brillando con luces mágicas que desprendieron paz, amor y felicidad. La pequeña campana dorada sonaba alegremente, llenando la casa de espíritu navideño. Los niños y no tan niños supieron en ese momento que la Navidad era realmente mágica y que los deseos, cuando se piden con el corazón, siempre se hacen realidad. Esa es la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo!